Eso era, les relato para que... Muchas gracias. Ya, pero finalmente, ¿cuál era? No, pero lo interesante sería conocer cuáles son los elementos de esta investigación periodística que te dieron pie a sostener que este tipo podía ser un problema para su madre. O sea, que lo que brillaba ahí. Bueno, cuando yo fui convocada para hacer esta sección, evidentemente hice lo que un periodista que va a hacer investigación periodística en política tiene que hacer, reactivar una cantidad de redes a los políticos. La mayoría de los políticos de este país son de mi generación y yo los conocí personalmente en distintos momentos a cada uno de ellos. Yo los conozco y ellos me conocen, diríamos. Entonces reactivar esa red. Claro. Por supuesto, yo me imagino que no me lo estás pidiendo, no les voy a entregar a ustedes cuáles son mis elementos para trabajar, porque lo que corresponde es entregar las conclusiones de mi trabajo. Exactamente, eso es lo que te pregunto, más allá de las fuentes o quién te dijo qué, es como qué te dijo ese quién. O sea, ¿por qué tú llegas a la conclusión de que este tipo podía llegar a ser un inconveniente? Bueno, cuando uno trabaja en esto tiene que hacer análisis de información, cosa en la que los periodistas somos expertos, claro, ¿cierto? Uno tiene que tener una red de información privilegiada, uno tiene que trabajar con la cantidad de personas de su confianza que puedan... Cuando uno empieza a hacer este tipo de periodismo empiezan a pasar cosas raras, entonces no puedo, por ejemplo, yo ir a todo personalmente. Claro. ¿Ya? Pero empiezan amenazas de muerte, empiezan... ¿Tuviste amenazas de muerte? Sí. Ah, mira. Pamela, la gente que no está vinculada al periodismo ni tampoco a la investigación y que no tiene ningún dato de nada, también hace algún tiempo, y es lo que me llama a mí la atención, esta mezcla entre sentido común e información. Hoy en día también hay muchos generales después de la batalla que están diciendo, yo lo dije antes, se pudo prever, se pudo evitar. Sin embargo, hay una parte, digamos, mucho más intangible con respecto a la figura de Dávalos, que al roedor promedio, a la rita, al ciudadano, como dice la gente de a pie, el ciudadano común y corriente, le provocaba un ruido desde antes de ser primer damo. De alguna forma, ¿tú compartes ese, en términos de imagen, netamente de imagen, como una especie de sensación nacional con respecto a este hijo que podía ser problemático? No, yo no tengo sensaciones, tengo convicciones. Y mi rol es ese. Claro. Particularmente en un país donde no existe investigación periodística y la poquísima que exista está amarrada a los intereses de dos grupos, básicamente uno, el que ustedes representan, y otro que es el otro. Básicamente existen dos grupos económicos en este país. Ajá, y claro. ambos destinan una parte de su ingreso a hacer como que hacen investigación periodística, ¿ya? Y esa investigación periodística está siempre bajo, supeditada a esos intereses económicos. Entonces, en un país donde no existe prácticamente investigación periodística, yo sentía de verdad, y se los digo contestando tu pregunta, una responsabilidad tremenda. Yo no podía caerme en nada, por lo tanto yo no podía tener percepciones. Claro. Finalmente la sección luego de un año salió del aire, por suerte, no porque nadie pudiera decir Pamela Giles entregó una información Claro, pero, falsa. perdón, Pamela, ¿cómo? Disculpa. Vengo a representar Disculpa, a los mates que no o tienen Pamela tuvo una información. percepción ya y le dio rienda suelta a su Por percepción. supuesto, por supuesto. O sea, quiero que entiendan Sí, de total. verdad, en un país donde la mayoría de los periodistas, por ejemplo, que conducen noticieros, los hombres anclas, son personas que están claramente compradas por grupos económicos. Se que le llama viajan sueldo también. No, Pamela, no se Pamela, llama pero fue sueldo, que ir a pasa- Harvard o ir a la, Como Mauricio o a la Bustamante, fundación, una fundación extranjera que te financie. La verdad es que eso no es un sueldo, Claro, es un justamente- sobresueldo. en el Justamente, mejor de los Pamela, casos. en pos de aquel rigor descomprometido de investigación periodística que tú llevaste a cabo, en este caso en particular, lo que te estamos tratando de preguntar y que nos cuentes es cómo llegas a esta conclusión de que cuáles son los elementos, los datos concretos, los facts, como dicen los gringos, ocupando una palabra absolutamente ciútica que no correspondería y de la cual me avergüenzo en este momento, que te llevaron a esa conclusión. Como, ¿qué elementos de su actuar
etcétera, etcétera, te llevan a la conclusión de que este tipo podría eventualmente, en aquel instante, cuando lo planteaste, ser un problema, una piedra en el zapato para Michelle Bachelet. Bueno, yo desde el comienzo te entendí la pregunta y lo estoy tratando de contestar de la manera más... evasiva posible. Jamás, no, nunca, todo lo contrario, más clara posible. Genial. O sea, si tú quieres que yo sea todavía más clara, te tendría que decir, no seas patudo. Yo no te voy a contar a ti, no tendría por qué contarte cuáles son los mecanismos por los cuales yo llego a determinada conclusión. No. Yo, como trabajo para el público, a lo que tendría que atenerme es a tener la completa seguridad que, por ejemplo, llevada a los tribunales o confrontada por una entidad de esa naturaleza, yo puedo decir, no, señor, la verdad es que esto no es algo que a mí se me ocurrió. Ajá. ¿Qué significa eso en concreto, para que tú me entiendas? ¿Ya? Sí, perdón, significa, por ejemplo, haber estudiado la vida de los personajes, por ejemplo, tener información que hasta ahora yo no he visto en ninguna parte, para este caso en particular, Ajá. respecto de la relación entre el individuo Dávalos y el individuo Bachelet. Ajá. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado ahí en esa niñez, en esa juventud? ¿Cómo se ha manejado esa relación? Genial. Con datos concretos. Cuéntanos de eso. No, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero por qué te voy a contar de eso? Como Yo- para entender finalmente tu conclusión. No, pero si mi que es- conclusión ha sido corroborada por la vida real, entonces no necesitas entenderla. Pamela, sin embargo, y esto básicamente lo digo, sin embargo fue la revista Que Pasa la que pone el tema y no Pamela Giles. Ahí también hay un subtema en el fondo, lo dijiste antes, no tuvo repercusión, lo publica Que Pasa y sí tiene una repercusión grave, algo que según la interna, porque también aún le llegan comentarios que no pueden ser chequeados, por supuesto, a nivel de rumor, es un tema que no se está hablando de la moneda, a menos que lo ponga Michelle Bachelet, es un tema que supuestamente, según la presidenta, nunca se lo va a poder sacar de encima. El sentido común indica que es probable que sea así. Tú leíste el reportaje de Que Pasa, ¿quedaste conforme, quedaste, digamos, satisfecha con la información, digamos, publicada ahí? Yo leí el reportaje de Que Pasa el día viernes en cuanto apareció y tuiteé, hacía mucho tiempo que no tuiteaba, generalmente yo no tuiteo opiniones políticas, por ejemplo, o percepciones de ninguna naturaleza que no sean como personales. Y harto tuiteé- RT también, cuando te saludan y te dicen que eres como muy inteligente, también lo publicas. ¿Qué te sigo, Pamela? Comentario, tuitero. Margen, un pie de página. Y tú te sientes charo con eso, ¿ah? ¿Con qué? Con eso que acabas Con de hacerte... decir, No. Estaba sí, complementando como la tu información. machitud se Estaba ve. complementando la información para hacer de este un momento agradable, Pamela. Bueno, en Buena. esa... Buena, sí. Fau, ¿dónde estabas? Estábamos preocupados. Tuve un percance, tuve un percance. Creíamos que podías haber muerto, que podrías estar flotando No, estoy en vivo. alguna... Estoy vivo pero tina. comprado, estoy comprado pero vivo. ¿Sí? ¿Y por qué no te has comprado? No sé, eso es lo que quiero saber, ¿quién me compró? Porque de acuerdo a lo que tú percibes, es como todos los medios de prensa están comprados. Algunos están comprados por Sayé, otros están comprados por Luxic, otros están comprados por Cueto, otros por Heller. Es como, ¿queda algún medio que se sienta libre de esta compra? En mi percepción, No, desde tu certeza periodística. yo creo que vivimos en un país en que efectivamente hay básicamente un duopolio. Le pusiste a muchos, ¿ya? No, pero Creo que hay o sea, dos- lo hay de, dos gran- lo de Penta es como, ok, la UDI podría estar comprada por Penta y otros. El hijo de Bachelet está comprado por Luxic. ¿Cuáles son los otros clientes? No te comprendo. ¿Quiénes son los otros que compran medios? Lo que estábamos hablando cuando tú entraste, Ujú. y que parece que Sí, te quedaste ahí, Se quedó un poco abajo, que sí. venía en micro sin audífonos, entonces no venía escuchando la conversación. Dispénsalo, Pamela. es el Disculpa. antiguo y viejo tema de la propiedad de los medios. En este país, efectivamente, y eso no es una opinión mía, es corroborable en la realidad, los medios de comunicación pertenecen solamente a dos familias. No hay más. Eso es así. El mapa de propiedad de los medios da ese resultado. No es algo que yo crea o que a mí me parezca o que yo esté denunciando. Es sabido por todos, ¿ya? Dentro de ese esquema, además, un factor que podría ser
diversificador, que es, por ejemplo, el gobierno, si tú estudias, que también es información pública, dónde pone su financiamiento a los medios, lo pone, increíble, en esas mismas dos familias, ¿ya? Es un porcentaje de financiamiento que podría quizás servir, probablemente pudiera ser, para desarrollar otros medios comunitarios, con otras visiones de mundo, no tengo idea, ¿ah? Eventualmente no lo sabemos, porque capaz que no fuera así también, no hay experiencia. Y lo que hace el gobierno, que podría ser un factor diversificador, es, en el fondo, revalidar este esquema responder desde mí mucho mejor. ¿Ah? Genial. Pero no sé si va a haber, si está el horno para bollos, no sé si eso se pueda captar. Lo evaluamos luego. Pamela, de aquí puedes decir vertirla. lo que tú quieres. Te digo lo siguiente, esta semana, hoy día, que era el día de Chile a prueba de Giles, ¿Ya? el lunes, Los lunes, ¿ya? si yo hiciera Chile a prueba de Giles, te contaría qué fue lo que pasó desde la publicación de Qué pasa, a la que hacías alusión tú y que no te pude terminar de contar lo que pasó en ese momento. Desde esa publicación hasta el día de la renuncia de Dávalo. Ajá. Es decir, mi investigación periodística en estos días ha estado destinada a desentrañar qué hizo cada uno de ellos. Porque en lo que hizo cada uno de ellos, en lo que la gente hace, quedan huellas. Y como no haya prueba de Giles, este no es un buen lugar para vertirlo, quizás, o en parte, con mezquindad tal vez. Para verterlo, Retazos dices para tú. verterlo, claro, sí, perdón. No, vertirlo, está bien. No sé. verterlo. Habría que leer la academia, acepta las dos a veces, qué sé yo. Bueno, quiero decirte que yo haría eso si pudiera hacer un Chile a prueba de Giles, que necesita pizarra, necesita dividir ese espacio entre la élite y la chusma, los sin moneda, los Claro, de la calle. como tú los llamas, claro, has hecho como esa división. ¿Cierto? Y que yo creo que es una división que está cada vez más clara en la realidad. Si finalmente hay una división distinta a la de la propiedad de los medios, que tiene que ver efectivamente con toda la gente mirando desde la galería, nosotros incluidos, los de la calle, los sin moneda, la chusma, ¿ya? Mirando desde la galería, y al frente una clase política corrupta en que en realidad da lo mismo si Penta, si Dávalo, si Partido Socialista, si UDI, a estas alturas da exactamente lo mismo. Pamela, ¿en algún momento de tu carrera fuiste intentada comprar? ¿Se acercó a alguien en algún minuto de tu vida periodística y te dijo, piensa como nosotros? ¿Fue tan evidente en algún instante? No. ¿Nunca se acercó nadie y te dijo, Pamela, tenemos esta verdad que queremos que tú representes? No. Pamela Giles, quiero volver al caso Cabal, quizás con uno de los momentos más tensos o complicados para la presidenta en la escueta conferencia En de esa prensa. semana aparecería la masonería como una gran protagonista. En esa semana, luego de la prueba de Giles, que no tiene espacio, digamos. O sea, No, en después de que esa tú semana dijeras, que yo te contaría acá, si hoy día fuera Chile a prueba de aparecerían los Giles, masones. a mí me parece que lo que habría que hacer es lo que no hace el periodismo, que es lo que les estoy tratando de explicar, ¿ya? Genial. Que es generar Sí. información que es perfectamente ubicable porque quedan registros telefónicos, etcétera, Claro. etcétera. ¿Qué es lo que hizo cada uno de los personajes? ¿Qué es lo que hizo Peña y Lillo? Esto de lo que ustedes se han reído tanto, que realmente es para la risa, ¿cierto? Me enteré por la prensa. Hay formas de corroborarlo. Esa es la pregunta que te quiero hacer, Pamela. Esa es la pregunta que te quiero hacer, porque tal vez uno de los momentos más complicados en esta lógica incomprensible, o sea, comprensible pero castigable, o de solo 3 preguntas en un caso tan bullante y tan fundamental como este, de solo permitir 3 preguntas de medios que se sortean previamente, etcétera, etcétera. Después podemos hablar eso, harina de otro costal. ¿Se enteró por la prensa? La presidenta Michelle Bachelet ahí en Caburga, veraneando en traje de baño, probablemente en su terraza espléndida frente al lago. Mi información señala que, como lo dije en Mañaneros, en la oportunidad era una vez Claro. en que fui a ese programa a hacer como una especie de recuperación Claro. en vivo de Chile, por ejemplo. Mi información es que habría huellas publicables, lo dije en ese momento, que comenzarían a aparecer probablemente
de que eso no sería así. Ajá. ¿Ah? Es la manera como yo te lo puedo formular. ¿Por qué? Por una razón muy simple, que es que yo no tengo la prueba aquí, ¿ya? O una de las pruebas. Pero eso ha ido... Pero tienes más que una percepción. Sin duda, estamos Por hablando de supuesto, cosas por periodísticas, supuesto. hechos concretos. Exacto. Ajá. Y entonces, en ese momento yo sostuve, no hay huellas publicables. Sostuve además, Camilo Escalona es el encargado, la persona que ha encargado personalmente a la presidenta de borrar esas huellas publicables con un medio concretísimo, digamos, de negociar con ese medio concretísimo, que no aparezcan algunas de esas huellas que las tiene ese medio. Entonces, ¿la presidenta habría estado en la negociación o al tanto de la negociación que su hijo junto a su mujer hacían con el controlador de Banco de Chile, con Andrónico Luxich, para pedirle 6.500 millones? ¿Ella habría intercedido eventualmente también en esa petición, en esa pedida? Mira, mientras nosotros estamos acá en este estudio tratando de decirnos genialidades... No. Información. Sí. La entrevista. UDI está presentándole un set de preguntas a Michelle Bachelet públicamente, que curiosamente y para mi vergüenza es un set de preguntas que le hice a Michelle Bachelet públicamente hace 2 semanas. ¿Ya? ¿Son las mismas? Son las mismas. Son incluso... A través de Facebook. Exacto. No, de Twitter. Que lo pusieron en Facebook, efectivamente. Que hay unos... Yo en realidad soy cero tecnológica, entonces la gente tiene que leerme al revés. Entonces hay gente que agarra los tweets y los pone dibujados bonitos, digamos, al derecho, y los publica en Facebook para que se pueda entender lo que estoy tratando de comunicar. Bueno, esas preguntas son prácticamente calcadas, ¿ya? Para mi vergüenza. Y son preguntas que están destinadas efectivamente a aclarar algunos puntos súper domésticos y concretos que van en la línea de lo que tú me preguntas. ¿Y la UDI se las va a formular a través de qué medio? ¿Va a pedir una audiencia para hablar con ella? ¿Las va a hacer públicas? ¿Las va a poner en un sitio? Las acaba de hacer públicas hace 10 minutos. ¿Hace 10 minutos están dónde? ¿En el sitio de la UDI? ¿UDI.cl? No, fueron a La Moneda. Ya, a través de una carta. Claro. Pamela, ¿tú sientes que a partir del caso del hijo de la presidenta, la UDI logró empatar el caso Penta? Yo creo que ese fue un error Te del pregunto gobierno. ahora desde el punto de vista de la sensación, no desde el punto de vista de la certeza periodística, sino que desde lo que pasó en la globalidad. Yo creo que ese fue un error del gobierno. Uno de los errores más graves del gobierno es que intentó erráticamente distintas políticas. La política del empate, de que le estaban tratando de empatar Penta y que esto era una operación, digamos, de inteligencia. Un montaje. Claro. Luego que aquí no había ninguna falta legal evidente, y por lo tanto esto podía ser tal vez moralmente criticable, pero no había ninguna inconsistencia legal. Y todo eso se lo tenían que ir embuchando, ¿cierto? Peñailillo y Gómez, básicamente, al unísono de que lo decían, se lo tenían que embuchar porque era absurdo. Yo creo que esta es una situación de una gravedad superior a la de Penta, entre otras cosas por la subjetividad, porque compromete a una presidenta adorada por su pueblo, con una imagen de proba, ¿ya? Una imagen proba hasta ahora, y la compromete gravemente. Yo creo que hay efectivamente un vuelco dramático en la vida política de Michelle Bachelet a partir del estallido de este caso, pero particularmente de me enteré por la prensa. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Y dudo que Michelle Bachelet se pueda recuperar muy fácilmente de esto. Y la alternativa a me enteré por la prensa, ya haciendo como speech ficción, de alguna, porque ya no fue, no dijo, no dio una alternativa a esa respuesta. Es que ahí es más complejo. ¿Cuál porque podría decir, hubiera sido? Porque si es que dice frontalmente que claro, que ella estuvo en las tratativas de este crédito por 6.500 millones, tiene que renunciar, tiene que irse a su casa, porque eso es corrupción frontal en tu cara. ¿Qué alternativa crees tú, o qué salida, jugando al Eugenio Tironi o al asesor comunicacional, qué salida le quedaba como a la presidenta? Según tú, no sé qué palabra decir porque me la vas a criticar. O el error es anterior. El error anterior es de poner al hijo en un cargo público. No, pero con eso ya...
oleado y sacramentado, digamos, ya No, pero es que con no, el no, error no. frente a los micrófonos. ¿Cuál es ¿Qué hubieras dicho tú? Juego de roles. Qué miedo. Sí. Bueno, ¿Qué hacer con el hijo? no, si con el hijo está súper claro qué hacer. ¿Qué hacer? O sea, el hijo no se ha ido de Chile, entiendo yo, según mi información, única y exclusivamente porque va a tener que responder ante la justicia. Si no, la idea era renuncia y salida inmediatamente. Incluso tenían el lugar donde salía y todo. Ah, sí, ya tenía como un destino. Sí. ¿Dónde le compró pasajes Peñalillo? Sí, la Peñalillo, raja. arregló. En Caimanes, pero el otro Caimanes. Despegar.com. No, Despegar.com. Caimanes Espera, es que quiero que con responda. agua. ¿Qué salida te hubiera parecido a ti hábil por parte de la Es que presidenta? por en eso ese es tan momento? importante, por eso es mucho más que importante, es clave saber qué hizo cada uno de los protagonistas, particularmente los protagonistas, esa semana que va desde la aparición en el que pasa, en realidad va desde el jueves, porque el jueves Michelle Bachelet se entera en Caburga que esto va a aparecer, ¿ya? Va desde el jueves, un día antes de la aparición en el que pasa, hasta el día de la renuncia de Dávalos. Porque frente, por ejemplo, a la posibilidad obvia, ¿cierto?, que yo podría enganchar con y decirte, bueno, ella lo primero que debe hacer es venirse inmediatamente a Caburga y enfrentar la situación. Pero se necesitaba tiempo. Ujú, claro. Y se necesitaba tiempo para algunas maniobras muy concretas que se produjeron esa semana. ¿Cómo cuáles? Que van desde, me voy a referir solamente a las que se han hecho públicas, no a las que yo Tienes haría presente. públicas para ese gran evento que estás diciendo que Sí, yo- sí. Atención, ejecutivos de televisión, acá hay un espacio que puede marcar, no sé, Sí, infinito. 1000 ¿Cuánto vale ese Oficial, se dossier? pueden ¿Cuánto vale esa forrar. carpeta? Desde los movimientos del Ministerio de Obras Públicas que se producen el día lunes, Ujú. ya con el ministro con arena en los pies, viajando a 120 kilómetros por hora. Alberto Undurraga, dices. Exacto, Ujú. ya, y También- llegando... tan simpático que se veía. Oye, los que tienen máscara de huevón Tenía son care, peores. no, y tenía care bueno. Sí. Y esto sucede el lunes. Bueno, en realidad habría que partir desde antes. La conversación que tiene Michelle Bachelet en Caburga con su familia el día viernes antes de la publicación. Después la publicación, después la reacción de Peñailillo, ¿cierto? Ajá. De Peinadillo. Peinadillo que va a ser protagónico durante un rato y después va a desaparecer. De hecho, Ya, se fue de y- vacaciones, entiendo, ¿no? claro, pero Que yo se conoció creo... como el galán de provincia. el galán rural. Rural. Galán rural. Bueno, Peñailillo que... ¿Cuál fue tu reacción? mi información a esta altura ya no importa porque yo creo que va a dejar de ser ministro del Interior, entonces Ajá. tengo la impresión de que en el próximo cambio de gabinete no va a seguir No va a siendo, participar, no va a seguir participando. al menos no en ese cargo. Ajá. Bueno, entonces yo creo que ahí se juega todo en lo que pasó esa semana, ¿ya? Que va desde, como te digo, este viaje del ministro de Obras Públicas que se dirige, bueno, está el viaje de la nuera del año, Ujú. que se desinformó al país señalando que la familia se había mantenido ahí hasta el momento de Claro. la renuncia. En Eso es Caburga, mentira, ¿no? En la el mismo verdad lugar. es que se resolvió el viaje de la señora compañera el día sábado y el día domingo ya viajó a Santiago. Me estoy refiriendo a dos Sí, sí, días sí, sí. después del que pasa. Ujú. Y ella vino no a comprar al supermercado, sino que vino al mall. no vino al mall. Ella vino a hacer determinadas tareas de limpieza, Operaciones, claro. ya bien concretas y precisas, de las cuales también hay Sí, huellas. hay información, claro. Abuela, hay ese mails, etcétera. Ese personaje, la nuera, que es un personaje, luego de los pocos antecedentes que aún tenemos, parece un personaje de novela. Una mujer con ambiciones bastante claras, que se casa con el hombre que quiere casarse, pero hasta el momento no hay mayores datos respecto de su biografía, de su vida anterior, quiénes fueron sus exnovios, quiénes fueron cuál fue su vida laboral anterior. ¿Tú tienes datos respecto de aquello? Ninguno de los dos tuvo novios, ni ella ni él. Son personas que se caracterizan por haber sido muy solitarios en lo erótico sentimental. Ella es nieta de un detenido desaparecido, sin embargo se autoproclamaba como una persona de derecha desde su infancia. ¿Ah? Rastros que empiezan a desaparecer cuando se inicia su relación con Dávalos. Efectivamente ella es un personaje de novela, en muchos sentidos. ¿Ah? Es como una especie de Lady Macbeth, joven,
y con un origen muy humilde, ¿ya? Que aspira centralmente a convertirse en una persona. Es un Martín Rivas, es femenino. Genial. A mí me llama la atención y creo que es muy interesante también mencionarlo antes que se vaya Pamela. Me parece muy interesante también la historia justamente hacia adentro, leyendo las declaraciones, los correos de los asesores a Repol y Bustos, que los estamos conociendo recién con falta de ortografía. Esa es otra novela. Y Mami ya llamó a Luxich. Claro. Fíjate que Pero esa es una novela distinta, como el Paco Ribano, por ejemplo. Sí, ¿no? pero ¿sabes qué? Como de De una categoría más... de otro Pero tiene que ver segmento. como Otra liga. con la venganza de Dávalos, como que uno tiende de alguna forma aflora el psicoanalista express y uno dice, bueno, acá hay venganza, tal vez a nivel al contra de Edipo. inconsciente o consciente, pero fíjate que me llama la atención que estos dos asesores, uno que estuvo vinculado a la colonia de Dignidad, que podría perfectamente haber conocido o haberse relacionado, estoy especulando, con los torturadores y los asesinos del papá de Michelle, o con sus, digamos, sus captores, el otro que fingió un secuestro, el otro secreto. Esto me parece, de verdad, ahí está la venganza total y profunda de un hijo, en este caso Dávalos, con su madre, Pamela. No sé si tú piensas lo mismo. Seguro que sí. No sabemos. Yo creo que ahí lo fundamental en esos elementos que tú me entregas. Que son interesantes, es, me parece, Pamela. ¿A ti, Gracias, Iván. desde tu sentido periodístico, No, te no, parece una no creo. buena mirada? ¿O un buen lugar son- donde hurgar? Bueno, no vamos a tener que hurgar, pues porque nos están regalando estos datos. Yo creo que ahí hay un intento de desmontar la operación. ¿Ah? Yo creo que estos nuevos antecedentes que han aparecido de estas dos personas es un intento de desmontar una operación y convertirla en el fondo en que Michelle Bachelet fue víctima de un ardid desde las sombras, cuando en realidad aparentemente fue víctima simplemente de la codicia de algunas personas. No me parecen a mí antecedentes relevantes, me parece muy rasca y me parece que sería gravísimo que la presidenta haya sido víctima de un ardid de personajes tan rasca e insignificantes. en Pamela, realidad. ¿tú conociste a Michelle Bachelet en algún momento de tu vida? Sí, por cierto. ¿Y qué te pareció? ¿Era una persona incorruptible? Yo tengo cierta dificultad para poder imaginar el interior de una persona con poco contacto, todo lo contrario, soy una persona más bien desconfiada, entonces no tengo idea si era o no incorruptible. A mí me ha parecido que hay desde hace un buen tiempo algunas señales un poquito peligrosas de querer llevar una vida un poco por sobre lo que se entendió en el Chile republicano como la vida sobria de un político. Pamela, ¿Cuáles serían esas señales de Michelle Bachelet a las que haces mención? Hay varias. Yo, por ejemplo, para nombrarte una, a mí me parece que en vez de comprarle la casa a Gómez, habría sido deseable que ella viva en la misma casa, en el mismo departamento en Américo Vespucio donde vivió siempre, ¿ya? Me parece que eso dice una relación más directa con lo que han sido los presidentes de la República en Chile. entiendo que el cambio tiene que ver con motivos de seguridad, también se conversó en algún momento, fue tema. Claro, yo te estoy diciendo lo que a mí Lo me que te parece. parece, claro. Salvador Allende, por razones de seguridad, no podía vivir en Guardia Vieja, pero él no se compró la casa. ¿Ah? Se cambió durante el tiempo que era presidente de la República y hacía una cantidad Y gigantesca. Lago se la arrendó. Y no les explico los problemas de seguridad que tenía Alessandri, digamos, en un departamento en Philips, que era Sí, claro. imposible Caminaba llegar, la que moneda, no claro. había cómo apagarlo si se incendiaba. Qué buen punto. ¿Cómo cambió el país desde que Alessandri vivía en Philip y se iba caminando la moneda hasta el día de hoy en que Michelle Bachelet tiene que comprar el lugar donde vive para llegar al mismo lugar de trabajo? ¿Es un país totalmente distinto, Pamela? Bueno, yo creo que es un país menos sobrio, claramente, ¿ah? Y menos apegado a tradiciones republicanas que tienen que ver con más bien empobrecerse cuando uno llega al poder, sobre todo en lo visible.
Finalmente también hay un problema comunicacional. A mí me parece que es muy importante mostrar probidad. Por supuesto es más importante que esa probidad sea consistente. Pero a mí me parece que irse un mes de Guata al Sol a un lago, en una casa que tiene un, no sé, pues un avalúo fiscal muy por sobre lo que una casa de playa normal tendría, no es bonito, no suena bien. Yo creo que hay un punto en lo que Juan, se nos va el dice, tiempo. lo que dice Pamela Giles respecto del tema de la plata, que Es que llegó recién. no solamente corrompe al poder, sino que corrompe también a los periodistas. Que es el Exacto. punto de en qué minuto yo digo, me voy de vacaciones al Tabo, me voy de vacaciones al Quisco, y en algún minuto me ofrecen una mejor ubicación en el sur. No es un tema que corrompe solamente al poder, es un tema que corrompe a la sociedad transversalmente. Qué bueno que lo Que dice es la ambición, Juan, porque esa voracidad por ser algo más de lo que somos. más allá de las asperezas que pueda tener una conversación entre personas inteligentes, a mí lo que me interesa dejar muy claro es que toda esta corrupción, un país con políticos corruptos, suele ser un país con una prensa muy corrupta, ¿ya? Solo una prensa vigilante, verdaderamente vigilante, que cumple su función, que es fiscalizar al poder, es la garantía plena de que no ocurran estos abusos. O sea, los políticos ahora están haciendo, ustedes ven, ahora decidieron inventarse una legislación para no meter las manos, como que no podía, como que tuvieran como esa sexualidad masculina de la que se habla, que el pirulín se les va. O sea, con las manos de los políticos es una cosa que... Como una tiene pulsión. que- una cosa tremenda, que ellos tienen que controlarla a través de una legislación. Bueno, esa legislación evidentemente no va a servir para nada, mientras no tengamos una prensa vigilante que fiscaliza el poder. Pamela Giles, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, entregar toda la información que tus fuentes te permiten. Gracias por lo generosa, pero no te podemos dejar ir sin hacerte la pregunta del momento, que la estamos haciendo a través de nuestro Twitter. ¿De qué color viste el vestido? ¿Azul con negro o blanco con dorado? Porque finalmente es tu fenotipo el que se define. Es lo que realmente convoca al país. Es lo que realmente al convoca al mundo. país. ¿De qué color viste el vestido? Chuta, no. Es Lo que viste, ¿no? Lo tengo que ver igual, de esas dos posibilidades. No Es que puede son ser las dos cualquiera. alternativas, No, ¿no? puede ser cualquiera, ¿no? Pero, ¿tú lo viste de otro color? Sí, pues. ¿De qué color lo viste? Claro, que algo que alternativo. Ya, ¿de qué color lo viste tú? Yo lo vi dorado entero, Dorado completo. así como un pez. Como escamado, dorado escamado. Sí. Neurólogos del mundo a trabajar con Pamela Giles. Ahí tienen un desafío. Pamela, que te vaya muy bien. Muchas gracias por haber estado Bueno, acá. gracias. Escúchanos porque diremos el por qué lo es dorado entero. Sí, Sí, tenemos todo lo las que- explicaciones, sí. Vamos a ir al